Listo, entonces vamos a hablar de embargos. Entonces tenemos salario bruto. Vamos a hacer el cálculo de un embargo sobre un salario bruto de 1.500.000. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a determinar son las cargas laborales. Las cargas laborales es el 2,5%. La renta, dependiendo del salario, va a tener una serie de escalonados. Entonces tenemos aquí rápidamente copiado de la tabla de tributación, hay más, llega hasta 25%, pero como el salario es 1.500.000, 840 para abajo está exento. De 840 a 1.233, 10%. De 1.233 a 2.163, 15%. Ya de ahí para arriba no nos interesa porque no está dentro del rango de salarial. Si fueran 2, 3, 4 millones, entonces veríamos el resto de la tabla. Ahorita no nos interesa, solo esta parte. Pero que quede claro que llega hasta un 25%. Y hay más rangos ahí para arriba. Entonces, 10,5%. Entonces, nos interesa el rango del 10% y del 15%. ¿Cómo se calcula esto? Entonces vamos a tener que este 1.500.000 lo voy a poner por acá y vamos a hacer los cálculos aquí a la parcita. Primero, cargas laborales va a ser los 10.500.000 por el porcentaje, 10,5%. Luego la renta va a ser igual al 1.233.000 menos los 840. ¿Ok? A esto le voy a meter paréntesis para multiplicarlo por el porcentaje que tengo acá a la par. Le pongo los paréntesis y lo voy a multiplicar por el 10%. ¿Por qué? Porque el rango que está entre 840 y 1.233.000 es un 10% de renta. Lo que excede en eso y hasta 1.500.000, que es el salario, es un 15%. O sea, igual a 1.500.000 menos 1.233.000. Entonces, esto va a ir por un 15%. ¿Ok? Listo. Entonces, la sumatoria de esta renta va a ser la sumatoria de estos dos. Y este va a ser igual a las cargas que tengo acá. Aquí le pongo una línea de operación para que se sepa que son cosas aparte. O podría nada más desplazar este para acá. Y ya está. Quitamos la línea de aquí que no tenga nada para que no nos confunda. Entonces aquí tenemos las cargas obreras y aquí tenemos el desglose de renta. Estos son los montos que hay que rebajar. Ah, pero aquí no lo he multiplicado por un 15%. Por un 15%. Listo, ahora sí. Esta es la renta. Me está dando muy alto, por eso me parecía un número extraño. Entonces ahora sí. El salario bruto le voy a quitar las cargas obreras y le quito la renta y eso me da el salario neto o la suma que se puede embargar. Ahora, la suma inembargable es 3 veces el salario mínimo. El salario mínimo, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, dice que el de la empleada doméstica son 199.760,73. Entonces, vamos a tener acá 199.760,73. Entonces vamos a determinar esa suma. Es igual a los 199.760,33 por 3. Esta es la suma embargable. Este monto va a ser igual a este. ¿Cómo se saca el salario embargable? Que es a la suma de 3 veces. Es la diferencia del salario neto menos la suma inembargable por 3. O sea, yo voy a agarrar lo que me quedaba del salario neto y le voy a quitar el salario mínimo por 3. ¿Ok? Y ahora vienen los dos cálculos de embargo. La octava parte, aquí lo puedo poner en una octava o puedo poner un 16%. Bueno, dividido entre 8. Aquí va una octava parte y aquí un 25% o una cuarta parte. ¿De dónde lo voy a tomar? La octava parte lo tomo de 3 veces el salario mínimo inembargable. Entonces, lo que sea eso, una octava parte. Y la cuarta parte la voy a tomar del exceso. ¿Cuál exceso? Entre el salario neto y 3 veces el salario inembargable. ¿Ok? O sea,
esta diferencia que está acá, la voy a dividir entre 4. Entonces eso me va a dar los total de embargos. Y aquí asumimos que Goyo es una empresa a la que le debemos una pantalla y una computadora y una serie de equipos que compramos y que no le hemos querido pagar. Entonces ya ellos nos aplicaron un embargo salarial. Entonces el total de este embargo salarial va a ser la suma de esta octava y esta cuarta parte. Entonces, ¿cómo me queda el salario después del embargo número 1? Asumiendo de que solo tengo ese embargo, va a ser el 1.263.000 menos el total de embargos de Goyo. O sea, me va a quedar 1.022.272,62. ¿Cómo funciona eso en una planilla? Pues en una planilla que es un listado de todos estos datos, vamos a tener 1.500.000. Vamos a tener las cargas obreras, que igual va a ser 1.500.000 por el 10,5%. La renta, para no ponernos a hacer varias fórmulas aquí de cálculo, pues de una sola vez tomemos la de este que ya la teníamos hecho. Y los embargos, como ya también lo tenemos calculado, nada más lo voy a jalar de acá, que son los 240.000. Significa que el salario neto en nuestra línea de planilla sería igual a el salario bruto del 1.500.000 menos los 157.500 menos la renta de 79.350 menos los 240.877,38. O sea, nuestro salario neto es 1.022.722,62, igual que acá. Y eso nos lleva al asiento. El asiento, metemos un formato de asientos, llevamos fecha, la descripción. Voy a usar dos espacios para descripción. El parcial, el debe y el haber. Como siempre, el parcial no se utiliza. La descripción, vamos a reducir un poquito el espacio, ampliamos un poquito por acá. Y para la fecha, hablemos de que esta estamos haciendo la planilla ahorita, el 27 de julio. Entonces tenemos gasto por salarios contra. Hay un monto que vamos a pagar en efectivo. Hay cargas obreras. Hay impuesto. Las cargas obreras es un pasivo, ¿verdad? Cargas obreras por pagar. Luego está el impuesto sobre la renta, que también es un pasivo. Es por pagar. Las cargas obreras se le pagan a la caja, mientras que el impuesto sobre la renta se le devuelve a Hacienda. Y aquí vamos a tener una cuenta que se va a llamar embargos. En este caso, le vamos a poner embargos de Goyo. ¿Ok? Entonces, el gasto por salarios es 1.500.000. Las cargas obreras, si nos vamos a la planilla, van a ser 157.500. El impuesto por pagar va a ser 79.350. Los embargos de Goyo van a ser 240.000. ¿Y cuánto va a recibir esta persona de salario? 1.022.722. Hacemos la verificación de que los dos rubros sean iguales. Le ponemos formato de millares y listo. Este asiento ya cerró. Detalle. Registro de planilla del mes de julio. Y listo. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos otro cálculo de embargo que no solo le debemos a Goyo? Entonces, habría que aquí en la planilla agregar más embargos y habría que agregar aquí en el asiento un monto superior de embargos, ya no personalizado a Goyo. Y aquí en el cálculo de embargos también tendríamos que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Bueno, con base en la tabla que nos plantea el Ministerio de Trabajo, entonces dice que con relación a este salario embargable, ¿cuál es nuestro salario embargable para nuestro caso? 1.022.272. Ahí volvería a aplicar las mismas reglas. ¿Cómo se aplican las mismas reglas? Digamos que ahora tenemos un embargo 2 a alguien que es importadora monje. Entonces,
aplicamos mismo procedimiento. Tenemos suma inembargable por 3. Tenemos el salario embargable a la suma de 3 veces. Tenemos la octava parte, la cuarta parte y ahora aquí vamos a tener el total de embargos de importadora Monge. Y finalmente vamos a tener el salario después del embargo 2. ¿Ok? Entonces volvemos a repetir el procedimiento. Revisemos que estemos en lo correcto. ¿Cómo se hace? Al salario que ya teníamos, que era el embargable, le quitamos los 2 embargos anteriores y nos da un nuevo saldo. Entonces, sobre los 551, que eran las 3 veces, volvemos a quitarle una octava parte. Y sobre la diferencia de esto, de los 589 a los 551, le voy a quitar una cuarta parte, que son apenas 37,000. ¿Ok? O sea, sigo el mismo procedimiento. Entonces, ¿cuál es la suma inembargable? Ya sé que la suma inembargable son los 199,760 por 3. Y ahora mi nueva suma de embargable a la suma de 3, o sea, la que está por encima, va a ser la resta de este 1.022.000 que me quedó del ejercicio anterior, menos estos 599. ¿Cuál es la octava parte? La octava parte siempre va a ser sobre las 3 veces el salario mínimo. Pero la cuarta parte ahora va a ser sobre este nuevo saldo que me quedó. Entonces vea que el segundo en embargar tiene un monto más bajo que el primero. Mientras que el primero podía embargar 240,000, el segundo puede embargar solo 180,000. ¿Cuánto le queda disponible de salario a esta persona para que le apliquen un siguiente embargo? Vamos a ver. Si su salario estaba en 1.022.000 después del primer embargo y le quitamos el segundo embargo, que son 180,000, ahora queda disponible para hacer embargos 841,000. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría aquí en la planilla? Aquí en embargos, incluso podríamos hacer aquí un insertar y aquí yo puedo poner el de Goyo y aquí el de importadora Monge. Simplemente para que se note. Y ahí después el formato y eso se trabaja con más elegancia. Pero entonces, para que se noten estos dos datos de embargos. Por tanto, a este también hay que quitarle este nuevo embargo. O sea, mi nuevo salario neto, ¿en cuánto me quedó? En 841,614. 841,614. Este es mi nuevo salario después del embargo número 2. ¿Y qué pasaría aquí? Agregaríamos una columna más. Ponemos los embargos. Si lo tuviéramos por cuentas separadas, si está en una sola cuenta, pues nada más se suma. Embargos, aquí lo ponemos por separado para que se entienda. Importadora Monge. Este embargo importadora Monge, entonces va a ser, el de 180. Y aquí el efectivo, como ya lo teníamos por fórmula, disminuyó en automático. Vamos a revisar. Sigue cerrando el asiento en 1,500,000. ¿Ok? Listo. Menos oscuro que el petróleo. Está clarísimo. También ahí, ahorita lo que no sé qué regulación tendrá el mismo decreto, ¿verdad? Pero se me ocurre en que, digamos, lógicamente la pensión alimenticia tiene que entrar antes de los embargos. Así, esa mata todo. Esa mata todo. Si yo, de hecho, que no salga de Costa Rica, ¿verdad? Es lo que le voy a decir. ¿Qué hace la gente cuando no quiere pagar?
papá le, se pega la pensión. sí, Le dice a la mujer que le pegue la pensión. o a la mamá A la o al mamá. pap o al papá y le pide que le pegue la pensión. Entonces, si yo gano 400,000 y No, resulta que me... y una vez ya llegando a esa etapa del embargable, ya no hay nada. Espérese. Exactamente. Entonces yo gano 400,000 y le pido a mi esposa que me ponga la pensión, me van a rebajar 200,000 de pensión. 200,000 está por debajo, bueno, está apenas sobre el salario mínimo inembargable. O sea, me van a poder rebajar de embargo en estos números 300, no, 239 colones por mes. Que es una buena práctica también no, una buena práctica para enseñarles a los chicos, porque digamos, igual, una vez ya llegando yo a mi salario inembargable, si yo tengo lo de la pensión, digamos, los demás van a tener que esperar. Así es. Normalmente, esas cuentas caducan en 10 años y yo no voy a pagar pensión solo por 10 años, se pagan por 18 mínimo, ¿verdad? Entonces prácticamente esas cuentas caducan. Sí, sí, ¿Saben sí. del sistema crediticio? Sí, 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 pero, Entonces, digamos, me gané la computadora que saqué en Goyo y los que muebles que saqué en importadora Monge. lo que pasa es que uno normalmente no debe decir esas cosas, pero sí, así es, así es, así es como la gente lo hace, sí. Uno ahí les aclara que eso no se hace, pero, Saca la compu, saca los sillones y después le dice a la mujer que le pague, que le pegue la pensión. exacto, Listo. sí, 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 pero si gana poquito, Sí, exacto. si gana poquito, porque si gana como este, pues no, ahí le van a ir rebajando. Aunque le peguen la pensión, son 750,000, igual ahí le van a aplicar pensión. Pero En bueno, realidad, digamos, con este ajuste con respecto al que usted tenía, pues, esto es mucho más fácil. ah, sí, claro, 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 claro. No, 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 no. El que yo Lo que tenía, pasa es que si usted lo lee y no lo hace, usted dice, ¿y este trabalenguas cómo se resuelve? ok, por eso yo puse un monto diferente y lo empecé a calcular. Porque, digamos, yo lo leo. Además, yo le digo, yo ya tuve la experiencia de hacerlo y estudiarlo. Y el viejo que era más difícil. ¿Sabe qué Aquí, sería, sería oportuno hacer, Michael? sí, señor. Irnos a la página y ver, colaborar en embargos. Lo hacemos con los dos escenarios, con el que hizo usted y con el que ya están en el lugar, para ver con cuál porcentaje está ese. Embargo. Igual ellos recomiendan, ¿verdad? Que eso es única y exclusivamente para tener un dato, pero a ver si funciona. Dice que el total a embargar de 1,500,000 van a ser 190,937,04. Ok, vamos a ver lo que nosotros calculamos. Nosotros calculamos que se hay que rebajar 240,000. No nos dio. Es que yo digo, a Ahora, menos de que eso esté con otros porcentajes. no, o sea, es que el problema exacto. Yo no sé si las cargas laborales las tienen correctas. Eso es una. Luego, que tengan actualizados los valores de renta. No creo que eso esté Y, actualizado. y luego que el salario mínimo también lo tengan actualizado. Porque eso hace que De que todo mueva, todo mueve. ya, ya- ya ningún número nos da. Solo el hecho del salario base, todo Exactamente. hecho de, digamos, por ejemplo, solo el hecho de cambiar ese 0.17, algo, hay una diferencia. Entonces, por eso le decía, digamos, yo veía que lo más oportuno era agarrar ese folleto e irlo montando nuevamente, así. Sí, sí, por eso le digo. Y siempre va a cambiar. Sí, Mm, cada 4 o 5 años, sí. Cada 5 años, por la planilla y por el salario mínimo, va a cambiar en todos los ajustes salariales. Y por el impuesto sobre la renta en todos los octubres. Bueno, no sé ahora. Antes se hacía, apenas comenzaba el año fiscal en octubre. La verdad es que no sé si ahora el decreto lo pasaron para enero, como ahora el año fiscal es en enero. Ese dato sí no lo sé. Voy a preguntarlo. Pero, pero digamos, así ya hice el cálculo y ya no me dio exacto como ellos ponen. Otro embargo, un ejemplo, y que con 1,300,000. El ingreso No, bruto no aplica para embargo.
No entendí. Sí, porque usted está, no, es correcto, porque usted está colocando, recuerde que usted lo que está colocando ahí es el monto del embargo y no puedes embargar un monto de 1.300.000 a un salario de 1.500.000. Ya, ya. Ya, 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 ya. Sí, no, no entiendo cómo funciona la tablita aquí, pero entonces, si el cálculo del embargo anterior era 190, adelante. Aló. Sí, no. Sí, dígame. Ah, yo le dije a Yajaira que yo tenía vela. Sí, y que yo tengo vela en la casa. ¿Cómo? Sí. Ah, y solo en la pescadería que está ahí al frente de BMT. No sabe si hay. Hmm.